Hola, mi nombre es Digmar Alexandra Zapata, estudiante de la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En cumplimiento de una asignación de la materia Captación, Selección e Inducción de Talento Humano, a continuación presentaremos un programa de captación, selección e inducción para una organización. Para dar inicio a la presentación del programa, es muy importante tener claro el objetivo del mismo. En este caso es establecer los parámetros a seguir para la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal, con el fin de identificar, seleccionar y captar talentos capacitados para llenar los cargos vacantes de la empresa. Asimismo, es importante mencionar el alcance del mismo. Este procedimiento incluye a la gerencia de talento humano y a la gerencia solicitante. Inicia con la recepción del formato de requerimiento de personal y finaliza una vez que se ha seleccionado el talento y el mismo procede a ingresar para cubrir ese cargo vacante. Existe un grupo de consideraciones generales que se deben tener presentes para llevar a cabo el programa. En primer lugar, tenemos que el proceso de reclutamiento y selección del personal se realizará acorde a las necesidades de cubrir determinada vacante dentro de la organización. La gerencia de talento humano debe sondear si dentro de la organización cuenta con el capital humano para cubrir el cargo vacante mediante la reubicación del personal de la siguiente manera. En primer lugar, la transferencia interna y en segundo lugar, los ascensos. Es bien interesante detallar acá el hecho de que es una prioridad para la empresa que la primera consideración para la ocupación de ese cargo vacante sea del personal interno. Continuando con las consideraciones generales, debemos mencionar que la gerencia de talento humano, en caso de no encontrar internamente el talento para cubrir el cargo vacante, debe recurrir a las fuentes de reclutamiento externas. A continuación, se presentan las siguientes fuentes de reclutamiento. En primer lugar, candidatos postulados espontáneamente. Segundo, portales de empleo. Tercero, recomendaciones o referidos de los colaboradores. Cuarto, anuncios por los diferentes medios de comunicación o redes sociales. Sexto, agencias de empleo. Y séptimo, instituciones educativas. La gerencia de talento humano, al momento de requerir candidatos para cubrir cargos vacantes en la organización, podrá postular a través de páginas de las diferentes fuentes de reclutamiento disponibles, especificando el perfil y las actividades a desarrollar. En ese grupo de consideraciones generales que se establecen en el programa, es importante determinar las responsabilidades inherentes a ese proceso de captación y selección. Es por ello que a continuación se enumera la lista de responsabilidades que corresponden a la gerencia de talento humano. Tenemos que es responsabilidad de la gerencia de talento efectuar entrevista preliminar telefónica a los posibles candidatos a los efectos de evaluar su condición actual en cuanto a disponibilidad, situación laboral, entre otros. Segundo, es responsabilidad de un especialista de captación y selección adscrito a la misma gerencia de talento humano, llevar a cabo el proceso de evaluaciones psicotécnicas. En caso de que sea favorable dichas pruebas, el especialista conjuntamente con el gerente o el supervisor del área solicitante acuerdan fecha y hora de la entrevista personal y técnica con el objeto de seleccionar la terna de los posibles candidatos a ocupar el cargo vacante. Es también responsabilidad de la gerencia de talento humano notificar el nuevo ingreso el día, fecha y hora de la aplicación de la evaluación médica ocupacional. Es importante indicar el cargo que ocupará el candidato. A los candidatos que hayan sido preseleccionados se les realizará verificaciones de referencias laborales. La gerencia de talento humano deberá notificar al candidato
que ha sido seleccionado para el cargo y a su vez le informará la fecha de ingreso, así como los documentos a consignar, junto con la presentación de la oferta laboral correspondiente. Descripción del proceso. En primer lugar, se recibe por parte de la gerencia solicitante el formato correspondiente del requerimiento de personal, con los datos de ese requerimiento. En segundo lugar, se verifica el perfil del cargo vacante y se procede a evaluar y a determinar si existe algún candidato interno para cubrir el requerimiento o si es necesario hacer un reclutamiento externo. En tercer lugar, activo el procedimiento de promoción y transferencia de personal en caso de que exista algún candidato interno. De lo contrario, se continúa con el procedimiento. Cuarto, se visualiza y selecciona en fuentes externas aquellos elegibles que cumplan con el perfil de cargo vacante y se notifica al gerente de talento humano para la preselección. Quinto, hacer uso de las diferentes fuentes de reclutamiento con el fin de difundir la información referente a la vacante para la captación de mayor cantidad de candidatos. Sexto, se realiza un contacto telefónico con los candidatos seleccionados y se efectúa una entrevista telefónica empleando el formato de entrevista preliminar telefónica, con el fin de conocer las condiciones personales, laborales y educativas actuales del candidato. Una vez que se realiza esta entrevista y se aprueba la continuidad del proceso, se le asigna al candidato un usuario y clave temporal para el acceso a la aplicación de pruebas a través de la app creada para este fin. Se hace necesario mencionar que dadas las circunstancias actuales, a la época que estamos viviendo, en esta época de confinamiento debido a la proliferación del virus a nivel mundial, muchas empresas se han visto en la necesidad de implementar nuevas herramientas para el mejoramiento o la continuidad de estos procesos y así no detener, por lo menos en este caso, lo que se refiere a los programas de captación y selección de personal. Entonces, continuando con la descripción de este proceso, se debe llevar a cabo el proceso de aplicación de pruebas psicotécnicas en línea a través de los formatos digitales que se encuentran en la app de la empresa, así como lo mencionaba anteriormente. Y de acuerdo a los resultados, se seleccionan los talentos que más se ajustan el perfil. Una vez llevado esto a cabo, se realiza un proceso de entrevista de talento humano a los candidatos que sean considerados elegibles con base a las pruebas psicotécnicas. En este caso, y reiterando un poco lo que se explicaba ahora, se usan los formatos de entrevista preliminar de selección a los efectos de valorar las competencias, pero dadas las circunstancias de contingencia actual, dicha entrevista será llevada a cabo a través de una videoconferencia o a través de Zoom. Informar a la gerencia solicitante de los candidatos preseleccionados, dándole la información pertinente de los mismos con el fin de coordinar la disponibilidad para la realización de la entrevista técnica. Se realiza la entrevista técnica orientada a indagar y validar aspectos más relacionados con el área del candidato para determinar su nivel de conocimiento usando el aparato correspondiente del formato, es decir, el formato de entrevista preliminar de selección. Ahora bien, se realiza la verificación de las referencias laborales empleando el formato correspondiente. Si las referencias no son favorables, el candidato queda descartado del proceso. Si son favorables, continúa el proceso. Se informa al analista de seguridad y salud laboral sobre los candidatos seleccionados para realizar el proceso de evaluación médica ocupacional. Los puntos finales en la descripción del proceso de selección
son los siguientes. Se notifica vía telefónica al candidato la fecha y hora a la que se debe asistir para realizar la evaluación médico ocupacional. Luego, en caso de encontrarse físicamente apto, se le informará al gerente de talento humano para procesar la oferta laboral de dicho cargo. Se contactará al candidato vía telefónica para informar que ha sido seleccionado y para coordinar la presentación de la oferta laboral. Una vez que se ha planteado una fecha para la reunión, o en este caso la videoconferencia, se presenta la oferta laboral, la cual casi siempre se hace de forma oral. Una vez que el candidato acepta la oferta, se procede a coordinar su fecha de ingreso y los documentos a consignar. Entonces, en este caso sería el fin del proceso.